Y es que la pregunta, el acuerdo en el que Google tiene intereses en esta fusión de Univisión y Televisa, ¿podría afectar a los creadores de contenido en YouTube, entre ellos sin censura? Es una pregunta que le tengo a Israel Reyes, profesor de maestría en comunicación política y gobernanza por la Universidad George Washington. Te agradezco, Israel, que nos acompañes. Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Vicente. Qué gusto estar contigo y con tu audiencia. ¿Qué piensas de esto que te estoy planteando, Israel? Bueno, mira, sin duda alguna sí representa un riesgo, sí representa un problema, porque si Google va a ayudar a Univision en la parte digital, en sus plataformas digitales para tener más alcance, los que son creadores de contenido independiente, como sin censura, sí se van a ver un poco comprometidos porque Univision y Google va a entrar en un conflicto de interés natural. Es decir, Univision viene y le dice a Google, ayúdame a difundir mis canales análogos en tus plataformas digitales y por eso van a cobrar un precio. En cambio, los que son creadores de contenido independiente, como en el caso de nosotros, como en tu caso, pues vamos a entrar también aquí con Google, pero Google tiene un conflicto de interés versus los que son creadores de contenido independiente versus Univision. Y eso, en teoría y en principio, no es correcto. ¿Por qué? Porque las comunicaciones no pueden tener monopolios. Recordemos que uno de los principales problemas de Facebook, de Google, de Twitter, de Instagram, es que se están convirtiendo en monopolios de comunicación. Y lejos de ser un monopolio de comunicación, representan un riesgo para una democracia y para un país. Recordemos que ahorita todo se mueve por las redes sociales, que ya es un dominio de información y sin duda alguna sí nos vulnera en esta parte. ¿Y no sería esto violatorio de reglas, de leyes, o está a una batalla campal en redes sociales? No, sí hay parámetro para aplicar la ley, porque aquí en México y en Estados Unidos tenemos la ley antimonopolio. Eso se debe de aplicar y se puede aplicar. También existe por derecho constitucional, por la Carta Magna, la libre expresión de pensamiento. Entonces, no puede Google, a través de YouTube, censurar a un canal porque tiene conflicto de interés con Univision. Más que nada ese es el problema, porque ahorita cuando nosotros somos usuarios de YouTube, firmamos un convenio de término y uso de condiciones, que es un convenio unilateral. Y por eso repito, ahí Google y Univision, al tener esa alianza estratégica, Google entra en un conflicto de interés, porque no va a tratar de la misma manera, con igualdad, a Univision versus a productores de contenido independiente. Yo creo que aquí en México, y repito, por eso es la necesidad de regular todo lo que es el dominio de la información, el ciberespacio, porque vemos que cada día todo se va tornando más agresivo, especialmente en tiempos electorales y en campañas electorales. Digo, ¿has visto cuántas páginas han bajado ahí de Google? ¿Cuántos videos han censurado y han suspendido Google? Inclusive ya ahora también suprimen o suspenden o censuran los comentarios que hagan en un video de YouTube. ¿Qué pasaría si un día YouTube decide cerrar nuestros canales? Perdemos todo, la audiencia, el contenido, la comunicación. Y bueno, está el precedente que lo hicieron en Estados Unidos. Pues se lo hicieron en Estados Unidos, al que era en ese momento el presidente actual, pues tú podrías pensar que nosotros también estamos en un alto riesgo. Por eso he promovido esa creación de ese marco jurídico en México y hacer que estas compañías transnacionales que están en el ámbito de la información, que respeten las reglas internas de una nación y que sí hay que combatir la desinformación y las noticias falsas, pero también se debe de respetar la libre expresión de pensamiento y se le deben de dar las garantías
de manera igual a todos, sin entrar en conflictos de interés. Sí me preocupa ese convenio estratégico con Univisión. Para cerrar, Israel, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dijo que para el 2023, si recuerdo bien, irá esto de Internet para todos en México. Desde tu perspectiva, ¿qué tan importante, qué tan profundo es esto que plantea el presidente para esta realidad de la información cada vez más tirada a las redes sociales? Que en 2 años el mexicano tenga acceso a Internet para todos, que creo que cambiará la política e incluso el proceso electoral del 2024. ¿Cómo lo ves tú, Israel? Mira, sin duda alguna es algo bueno, o sea, es bueno que tengamos una infraestructura de información, no solamente por el aspecto electoral, pero el aspecto de educación. Debemos de generar una economía de conocimiento y las plataformas digitales, tener Internet nos abre las puertas no solamente de México, sino del mundo, donde podemos aprender, ser autodidactas y generar economía de conocimiento. Ese es el lado bueno. Pero como todo en la vida, siempre hay un lado bueno y hay efectos adversos que pueden pasar. Uno de los efectos adversos, pues, son los hackeos, es la pornografía infantil que se distribuye a través de estas redes sociales o a través de estos sistemas digitales como es el Deep Web y el Dark Web. Lejos de proveer Internet para todos, lo cual yo lo avalo, lo apruebo y digo que es un buen paso, tenemos que crear marcos jurídicos, tenemos que tener una Agencia Nacional de Ciberseguridad para que aplique la ley en un ámbito digital, porque nos estamos moviendo de un espacio físico tangible a un espacio cibernético abstracto. Entonces, eso va a estar bien, pero tenemos que manejar aspectos de que no vayan a haber hackeos a la infraestructura crítica, porque todos vamos a tener Internet. Al todos tener Internet, podemos ejecutar código malicioso, podemos hacer un ataque en contra de un banco, en contra de una persona, en contra de la electricidad. O sea, hay riesgos que se deben de tomar en consideración y tener una estrategia nacional de ciberseguridad, que ya la tenemos, pero también tener un marco nacional de ciberseguridad, un marco jurídico y una agencia nacional de ciberseguridad. Y claro que esto va a progresar y va a dictar lo que son las nuevas democracias digitales, pero como en el caso de Google, de YouTube, de Facebook y de Instagram y de Twitter, esas plataformas pueden, sin duda alguna y sin temor a equivocarnos, pueden secuestrar la democracia. Es el secuestro de la democracia porque se pueden utilizar como plataformas de desinformación, de noticias falsas, como lo que presentaban hace un momento, lo que pasó ahí en Sonora con Durazo y de la manta que colgaron y que empiezan a difundir esas noticias que, como bien lo dijo la otra persona, son false flags, son falsos, son eventos falsos, pero que se utiliza el anonimato, se pone en el chaleco que representa a Morena y bueno, todos se van pensando que fue Morena, pero no es Morena. Por eso, al entrar al ciberespacio hay muchos riesgos, los cuales los tenemos que tener en consideración para fortalecer esos marcos jurídicos. Recordemos que la legislación y los marcos jurídicos emanan de los hechos que se viven en la sociedad y esta sociedad es muy diferente a la sociedad del siglo pasado. Eso hay que tener en consideración. Israel, no quiero... A ver, muchachos, grábenme, por favor. No quiero picarte la cresta, como decimos en el rancho. Pero básicamente, Ricardo Anaya dice que eres un mentiroso. Y yo nunca te he escuchado mentar madres porque eres muy propio, maestro. Pero creo que sí, hoy sí te voy a hacer enojar, porque tú decías la semana pasada que no veías riesgos y al contrario veías más beneficios por este padrón de telefonía celular y los datos biométricos que propone el gobierno de la Cuarta Transformación, y salió en un video, creo yo, tupido, lleno de mentiras, Ricardo Anaya, el que anda recorriendo México en plena pandemia, el ex candidato a presidente por el PAN, que dice esto. Lo escuchamos juntos, Israel, y tú le respondes, porque yo sé,
yo sé que te va a hacer enchilar. Obviamente, ay, los conservadores se sueltan con una sarta de mentiras que les crean en su casa. Vea y escuche lo que dice Ricardo Anaya en este video que publica en un tuit que dice: ¿te importaría que el gobierno tuviera acceso a todo lo que hay en tu teléfono, fotos, conversaciones, ubicación en tiempo real? Por eso es tan peligrosa la nueva ley. ¿Dónde queda nuestra privacidad? Andrés Manuel López Obrador parece enfermo de poder, quiere todo el control. Esto es inaceptable. Suéltelo, César, para ver y escuchar a Ricky Riquín Canallín. Déjame hacerte una pregunta muy seria. ¿Te importaría que el gobierno tuviera acceso a todo lo que hay en tu teléfono? Todo es todo. Tus fotos, tus conversaciones de WhatsApp, que puedan ver las páginas de internet que abres, tu ubicación en tiempo real, incluso activar la cámara, el micrófono, verte, escucharte. ¿Ya te lo imaginaste? Pues por eso es tan peligrosa la nueva ley que propuso López Obrador. Ahora, si tú eres de los que confías ciegamente en este gobierno, has de estar pensando que esto no va a pasar. Concédeme el beneficio de la duda y al final del video tú decides. Hace unos días, el periódico El País reveló que el gobierno actual ya gastó más de 100 millones de pesos en programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles. A ver, aquí está la nota. Es del País, 100 millones de pesos, espionaje masivo de teléfonos móviles. Y esto obviamente te puede incluir a ti. Pero para usar este tipo de herramientas de espionaje masivo, el gobierno necesita saber exactamente de quién es cada aparato, cada teléfono. Y casualmente, Morena acaba de aprobar una ley que te obliga a darle al gobierno todos tus datos o te cancelan la línea telefónica, incluyendo algo impensable, darle al gobierno y a la tienda donde compres un chip tus biométricos. Dice López Obrador que nomás la huella, como si eso no fuera grave. La huella. Eso es mentira. Eso no dice la ley. El artículo 180 ter fracción 6, y aquí lo tengo, claramente dice datos biométricos del usuario. O sea, además de tu huella, eventualmente te pueden exigir registro de voz, el iris del ojo, etc. Y dice el gobierno de López Obrador que esta medida la están tomando para evitar que los criminales usen celulares para secuestro, extorsión y otros delitos. A ver, don César, ya pare, por favor, pare. ¿Cómo ves a esta sarta de mentiras de Ricardo Anaya, maestro Israel Reyes? Bueno, mira, Vicente, pues sí tenía razón, sí me molesta la percepción en la cual hace desinformación, porque yo sí creo en que un gobierno necesita gobernar, se requiere gobernanza. Los datos biométricos, los datos demográficos, los datos inclusive psicográficos ya están en manos del sector privado, los tiene Google, los tiene Facebook, los tiene Instagram, los tiene Apple, los tienen, todos esos datos ya están. El coraje que me da es de que utilizan la información desde una perspectiva para desinformar. Pero yo le diría esto a Ricardo Anaya, yo le diría, ¿cómo te sentirías tú que alguien secuestra a un familiar tuyo, abusa a un familiar tuyo y que no tenemos manera de cómo investigar quién fue esa persona o no podemos encontrar red de vínculos porque nuestro sistema de inteligencia está por el suelo porque no tenemos una ley que nos permita recabar, recolectar y procesar esa información? Si en países desarrollados como Estados Unidos y Europa, hay veces que los casos quedan impunes porque la información no está tan organizada. Entonces, yo creo, y siempre me he pronunciado, en la parte de inteligencia, tenemos que utilizar los datos de una manera responsable para mitigar los daños que se le causan a una sociedad. Esta ley no está diciendo que te van a ver las fotos, ni que te van a grabar, ni que te van a hacer ciberespionaje. Esta ley, porque también la leí, lo único que dice es que hay que complementar los datos biométricos con las personas que compren una línea telefónica y un teléfono. Y eso está bien,
porque un teléfono hoy en la actualidad, en esta era digital y tecnológica, es una arma cibernética. A través de un teléfono pueden encontrar a las personas para secuestrarlas, pueden mandar pornografía infantil y por eso se requiere saber quién es el dueño de ese dispositivo, obviamente con una ley o con una orden judicial de un juzgado, pero en ningún momento le autoriza a una agencia de inteligencia, que por cierto, pues no tenemos la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Entonces, permíteme decirte algo muy claro, Ricardo. Estás completamente equivocado y erróneo. Y si tú vas a Estados Unidos o a Europa o a China, en cuanto tú entres ahí, tienen todos tus datos y toda tu información. Y como te digo y te lo repito, ya la tiene Facebook, ya la tiene Instagram. No hay por qué no confiar en un sistema judicial persecutorio para mejorar la sociedad. Yo creo que hasta que sufras o seas víctima de un atentado o de un acto que vulnere a tu familia, es cuando vas a decir, si se hubiera aprobado esta ley. Hoy por hoy no hay algo que legisle, que regule esta parte de persecución del delito. Y de cada 10 delitos, 7 llevan un componente cibernético. Y al llevar un componente cibernético necesitamos para la persecución del delito, tener datos, tener información, aplicar la tecnología, aplicar la Big Data. Y para eso necesitamos tener data, que es la materia prima. Entonces, completamente desinformativo, completamente perjudicial y malicioso lo que dices, Ricardo Anaya. Permíteme decirte que estás totalmente equivocado. Te recomiendo que estudies más de tecnología, de Big Data, para que veas cuáles son las aplicaciones positivas que se pueden generar y cómo efectivamente podemos prevenir delitos antes de que pasen, porque tenemos inteligencia, y también cómo podemos hacer la persecución del delito cuando tenemos los datos, la información. En ningún momento se dice que va a haber espionaje. Esa es una mentira, es una falsa, es una desinformación. Déjenme traducirle, Ricardo Anaya, porque el profesor es muy serio, muy elocuente y muy propio. Ricardo, dice el profe que no te hagas pendejo y que no seas mentiroso. Perdón, profe, por tomarme esa libertad de traducir entre líneas. Yo sé que anda enchilado, yo sé que anda enojado, pero Israel Reyes, tú sabes que te admiro, te respeto como profesional, como experto en estos temas, y el todólogo de Ricardo Anaya no puede pintar a expertos como tú, como tendenciosos, como tergiversadores, cuando ellos son los que mienten, los que tergiversan, los que le meten sesgo político a la información. Querido Israel, ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales en donde precisamente buscas hacerle contrapeso a las fake news, a las noticias falsas? Sí, mira, qué bueno que me dices eso. Mira, Vicente, con mi esposa tenemos un canal que estamos, bueno, ella es experta en ciberpsicología, entonces me gustaría pedirle a tu audiencia que nos siga también en este canal de YouTube, que lo pueden encontrar como DR Kostiuquina, es Kostinah, o sea, Kostiuquina, que creo que ya se los mandé, para que también nos sigan en ese canal. Doctora Ekaterina Kostiuquina o doctora Kostiuquina, así la van a encontrar en YouTube. Es un canal de nosotros y también ahí estamos compartiendo información en el aspecto ciberpsicológico para evitar la manipulación en las redes sociales y tener decisiones más informadas, como esto que dice Ricardo Anaya es completamente erróneo. Entonces, por favor, síganos en ese canal. Claro que sí, y en Twitter ya sabe que puede seguir al profesor Israel Reyes en @Israel G. Reyes. Te mando un abrazo, Israel, y muchas gracias por acompañarnos. Que pases excelente noche. Muchas gracias, Vicente, y a la audiencia también. Un gusto estar contigo. Me voy un poco molesto, pero ya se me bajará. Gracias. Está encabronado el profe Reyes, el profe Israel Reyes, luego de escuchar a Ricardo Anaya, y creo que lo entiendo, no lo juzgo, y hasta lo abrazo solidariamente al profesor.